Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. Teorema fundamental del cálculo. Primera forma. Veremos que la integral y la derivada son procesos inversos. Motivación. Sea g de x igual a la integral entre 1 y x de f de t diferencial t. Y consideremos f de t igual a 1 sobre t al cuadrado para t mayor o igual que 1, como se ilustra en el diagrama. Por el teorema de evaluación o también por el teorema fundamental del cálculo, segunda forma, g de x, que se definió como la integral entre 1 y x de f de t diferencial t, o sea, la integral entre 1 y x de 1 sobre t al cuadrado diferencial t, es igual, buscando una primitiva o antiderivada de 1 sobre t al cuadrado, que es menos 1 sobre t, ya que derivando menos 1 sobre t da 1 sobre t2, se evalúa entre x y 1 y se resta. Esto da entonces menos 1 sobre x más 1. Esta es g de x, o sea, esta integral. Ahora derivemos g de x. Si derivamos g de x, tenemos c' de x nos da 1 sobre x2, que es derivar este resultado al final. Y a esta función la voy a llamar f de x. Es decir, g de x, siendo igual a la integral entre 1 y x de 1 sobre t al cuadrado diferencial de t, es una antiderivada de f de x igual a 1 sobre x2, porque derivando g de x nos da 1 sobre x2. Lo que estamos observando es, mirando aquí este rectángulo, que tenemos una función de x que es la integral entre 1 y x de 1 sobre t al cuadrado diferencial de t, y que si la derivamos nos da el integrando, pero cambiando t por x. No nos da 1 sobre t2, sino 1 sobre x2. O de otra manera, cogimos la función 1 sobre t al cuadrado, la integramos con respecto a x y luego derivamos con respecto a x y nos dio la misma función 1 sobre t al cuadrado, pero en vez de t con x. El teorema fundamental del cálculo, primera forma, dice que lo anterior siempre es cierto cuando f es continua. Teorema fundamental del cálculo, TFC. Suponga que f es continua en el intervalo cerrado AB. Entonces, parte 1, o primera forma, si g de x es la integral entre una constante a y x de f de t diferencial t, entonces c' de x es f de x. Observe, g de x integral entre a y x de f de t de t. Derivamos, sale la misma función del integrando, pero no en t, sino en x. Visto de otra forma, la derivada con respecto a x de la integral entre una constante y x de f de t de t es f de x. Observe que aquí está t en el integrando, pero sale es en la variable x. La parte 2 o segunda forma es la integral entre a y b de f de minúscula de x diferencial x se puede hallar buscando una antiderivada para f minúscula, que la voy a llamar f mayúscula, es decir, voy a suponer que encontré f mayúscula tal que f' da f minúscula. Entonces la integral entre a y b de f minúscula diferencial x es la antiderivada chequeada en el extremo superior menos la antiderivada de f mayúscula chequeada en el extremo inferior. Ahora, como la derivada de f mayúscula da f minúscula, si reemplazo f minúscula por la derivada de f mayúscula, me queda este resultado rojo. Este resultado así es lo que se llamaba el teorema de evaluación.
En la parte 1, lo que estamos viendo es que si tenemos una función f, integramos respecto a x y derivamos respecto a x, nos vuelve a dar la misma función f en x. O sea, que la derivada deshace lo que hizo la integración. O de otra manera, la derivación e integración son procesos inversos. Ejemplos. Hallar la derivada de las funciones primero, g de x igual a la integral entre 2 y x de coseno de paréntesis t al cuadrado diferencial t. Y segundo, h de x, que es la integral entre menos 5 y coseno de x de t seno de paréntesis t al cubo diferencial t. Solución. Primero, por la parte 1 o forma 1 del teorema fundamental del cálculo, con a igual a 2 y f de t igual a coseno de t al cuadrado, tenemos que para hallar g' de x sale la misma función integrando, pero en vez de t con x. O sea, g' de x es f de x, que es coseno de x al cuadrado. Para el numeral 2, debemos observar que h de x está entre una constante y aquí arriba no está x. Aquí está la función de t. En el teorema fundamental del cálculo, parte 1, aquí debería estar x, que es la variable que hay acá, o z y aquí z, o u y aquí u, pero tenemos x y aquí una función de x. No se podía hacer inmediatamente. Entonces lo que hacemos es llamar aquí a coseno de x, digamos u, hacer un cambio de variable. Eso es lo que haremos. Segundo, sea a igual a menos 5, f de t igual a t seno al cubo, y hacemos u de x igual a coseno de x. Luego nos queda que h de x es la integral entre a y v de x de t seno cubo de t diferencial t. Pero ahora observemos que este integral definida es una función de u, ya que aquí tenemos una función de t. Si le buscáramos una antiderivada, daría una función de t, y luego t se cambiaría por u por a y se restaría con el teorema fundamental del cálculo parte 2. Y eso finalmente entonces daría una función de u. Si esto es una función de u y la debemos derivar con respecto a x porque queremos h' de x, hay que usar la regla de la cadena. Entonces, por la regla de la cadena, derivada de h con respecto a x, como h es primero una función de u, se deriva h con respecto a u y se multiplica por la derivada de u con respecto a x, que es lo que llama la derivada interna. Entonces, haciendo los pasos, tenemos h' de x es igual, dejando los indicados, derivada con respecto a u de h por derivada de u con respecto a x. Pero esta primera parte, esta primera derivada, sí es el teorema fundamental del cálculo forma 1, ya que aquí está u y aquí está u. Entonces, esta derivada de esta integral sale esta función en u, sale f de u, y luego se multiplica por du con respecto a x, pero u era coseno, o sea, por la derivada del coseno. Entonces, ¿qué es f de u? Sabiendo que f de t es t seno de t al cubo y u es coseno, entonces f de u es coseno seno de coseno de x al cubo, que es esta parte, y luego por la derivada del coseno, que es menos seno. En general, se puede aprender si quiere esta fórmula. Si g de x es la integral entre a y u de f de t, g' de x sale el integrando f en u de x y se agrega la derivada interna que es su prima de x. O visto de otra forma, la derivada con respecto a x de la integral entre a y u de x de f de t sale f en u y multiplicado por u' de x. Ejemplo,
hallar la derivada de g de x igual a la integral entre x3 y secante de x de 1 sobre raíz cuadrada de 2 más t al cuadrado diferencial t. Lo primero que observamos es que aquí en el extremo inferior no hay una constante a, que es lo que sí tiene el teorema fundamental del cálculo primera forma. Entonces, vamos a romper esta integral de x3 hacia a y de a hasta secante de x. Eso lo hacemos aquí abajo. Solución. Puesto que x3 no es constante, puedo encontrar una a tal que g de x es x3 hasta a de 1 sobre raíz cuadrada de 2 más t al cuadrado diferencial t, más la integral entre a y secante de x de 1 sobre raíz cuadrada de 2 más t al cuadrado diferencial t. Ahora, la integral entre x3 y a es e menos la integral entre a y x3. Y cambiamos, ya que en el teorema fundamental del cálculo primera forma la constante aparece en el extremo inferior. Haciendo el cambio esta integral por menos integral entre a y x3 de 1 sobre raíz cuadrada de 2 más t al cuadrado diferencial t, más la segunda, que es la integral entre a y secante de 1 sobre raíz cuadrada de 2 más t al cuadrado diferencial t. Ahora recordemos la formulita del teorema fundamental del cálculo, primera fórmula donde el extremo superior es una función u de x, derivada con respecto a x, de la integral entre a y u, de f de t diferencial t es f en u por u' de x. Entonces, vamos a hacer esa fórmula dos veces, una en esta primera integral y otra en la segunda. En la primera, derivando que s' de x es menos la derivada de esta integral, pero la derivada de esta integral es este integrando en cambiando t por u, que es x3, es decir, es 1 sobre raíz de 2 más x3 al cuadrado, y se multiplica por u', pero la derivada de x3 es 3x2. Ahora, aplicando esta fórmula a la segunda, la derivada de esta integral es esta expresión integrando cambiando t por secante de x, o sea, 1 sobre 2 más secante cuadrada de x, y multiplicando por la derivada de u, o sea, la derivada de secante, y la derivada de secante es secante tangente. Esto es entonces la derivada de la función g. Ejemplo, sea g de x la integral entre 0 y x de f de t diferencial t, donde f es la función cuya gráfica se muestra enseguida. Numeral a, ¿en qué valores de x se presentan los valores máximo y mínimo locales de la función g? Numeral b, ¿dónde alcanza g su valor máximo absoluto? Numeral c, ¿en qué intervalos g es cóncava hacia abajo? Y d, trace la gráfica de f. Observe que g de x lo podríamos llamar f mayúscula de x, porque g de x es una antiderivada de f. El problema consiste prácticamente en, sabiendo la gráfica de una función f minúscula, cómo graficar su antiderivada f mayúscula. El numeral a pregunta ¿dónde están los valores máximos y mínimos locales de g? Sabemos que esto ocurre en los puntos críticos, es decir, donde g' de x vale 0. Pero g' de x vale 0 según el teorema fundamental del cálculo. Primera forma, g' de x es el integrando cambiándote por x, es decir, g' de x es f de x. Entonces los máximos y mínimos locales es donde f de x sea 0, es decir, en estos cortes, en 1, 3, 5, 7 y 9.
Ahora, ¿cómo saber si es máximo o mínimo? Una función tiene máximo local cuando va subiendo y después descendiendo. Aquí queda arriba un máximo local. Es decir, cuando va creciendo y después decreciente. En otras palabras, cuando la derivada pasa de ser positiva a ser negativa y la derivada de g es f. Y esta pasa de positiva a negativa en 1. Entonces ahí hay un punto de máxima local. Y pasa de ser positiva a negativa también en 5, donde hay otro máximo local. Ahora, hay mínimo local cuando viene decreciendo y luego empieza a subir. Es decir, cuando la derivada pasa de ser negativa a positiva y la derivada es f y pasa de negativa a positiva en 3 y en 7. Ahí hay mínimos locales. Numeral B. ¿Dónde alcanza el máximo absoluto? Bueno, el máximo absoluto de una función continua en un intervalo cerrado, que en este caso es 0,9, está en los extremos o en los puntos críticos. Y entonces hay que calcular cuánto vale g en los extremos, que es g en 0, la integral entre 0 y 0 vale 0, y g en 9. Pero g en cualquier x denota la integral de f, y la integral de f es la suma de las áreas sobre el eje x menos la suma de las áreas bajo el eje x. Observe, g de 0 vale 0 y g de 1 ya da más que 0, y si paso de 1 a 5 también aumento la integral, y cuando sigo acumulando de 5 hasta 7 aumenté también más, porque esta área es mayor que esta. Es decir, la integral entre 0 y x de f de t de t es, en 0 vale 0 y en 1 es positiva, pero g de 5 es la suma de las positivas áreas menos las negativas, que ya da más grandecita. Y si voy hasta 9 todavía es más grande, porque este pedazo es mayor que este. Recuerden, la integral entre 0 y x de f de t de t es suma de áreas sobre x menos suma de áreas bajo x. Y la mayor suma es cuando estoy en 9. Entonces, g tiene un máximo absoluto en x igual a 9. Para el numeral c, donde la función es cóncava hacia abajo. G es cóncava hacia abajo cuando la segunda derivada de negativa, pero la primera derivada de g es f, entonces la segunda derivada de g es f'. Como la segunda derivada de g es f', g es cóncava hacia abajo cuando g segunda, es decir, f' es menor que 0, y f' es menor que 0 cuando f es decreciente. Mire dónde f está decreciendo. F está decreciendo desde 1/2 hasta 2 y está decreciendo desde 4 hasta 6 y está decreciendo de 8 a 9. En estos intervalos g es cóncava hacia abajo. Con estos datos tenemos una idea de la gráfica de g, es decir, de la gráfica de la antiderivada de f. Esta de arriba es la gráfica de f y esta es la gráfica de la antiderivada de f.